Mi nuera me abofeteó y exigió las llaves de mi casa. La bofetada sonó como si alguien hubiera quebrado un vaso dentro del salón. Fue un golpe seco que no solo tocó mi mejilla, tocó algo antiguo y frágil dentro de mí, el orgullo de una vida entera. Mis gafas volaron en una parábola lenta y quebrada. Al chocar contra el mármol del pasillo, las lentes se hicieron añicos y uno de los tirantes se quedó doblado, inútil. Las luces del salón parecieron parpadear. Por un segundo el ruido del piano y las conversaciones se disolvieron, y solo quedaba el latido de mi corazón, absurdo y desnudo. Juliette me miró con los ojos encendidos. Su mano todavía vibraba por la fuerza del golpe. Detrás de ella, Ethan no supo si ponerse en pie o esconder la mirada. Su rostro era un mapa de culpa y congelamiento. Nadie habló. Creo que había 130 personas allí, familia, amigos, colegas de Ethan, y ninguno se atrevió a romper el silencio que ella había impuesto con la violencia. Fue como si en ese segundo todos hubieran decidido hacerse invisibles. En voz baja, pero con la frialdad de alguien que ya había calculado la escena, Juliette exigió las llaves de mi casa. No pidió, exigió: dámelas ahora, no vuelvas sola, no tienes capacidad. Su voz era una sentencia puesta en presentación pública. No fue una discusión. Fue una ejecución de humillación frente a la gente que yo conocía, frente a mis nietos, frente a la gente que me había visto en otras tantas navidades y bautizos. Cuando sus palabras quedaron suspendidas en el aire, sentí que la sala se inclinaba hacia ella, como si estuviera pidiendo permiso para hacerlo. Tuve ese instante íntimo en el que todo se podría haber roto. Podía dejar que me quitaran el último refugio. Podía ceder por vergüenza, por cansancio, por evitar una escena mayor. Podía, como tantos ancianos que he visto, aceptar la idea de que mi valor dependía de la opinión ajena. Pero en cambio recordé quién era. Una mujer que había enterrado a su marido y levantado una casa sola, que había limpiado y cosido y peleado por cada centavo con orgullo. Me recompuse con la lentitud de un animal que decide enfrentarse. No respondí con la mano porque la dignidad no se arregla con golpes. Respondí con la mirada, y esa mirada dijo: no, me llamo Aurora Hughes. Tengo 68 años. Esta noche cambió muchas cosas, pero sobre todo, abrió una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Si lo que escuchas ahora te toca, si conoces a alguien que haya vivido una humillación parecida o sufre presiones dentro de su familia, comparte este video o guárdalo. Hay historias que necesitan ser escuchadas. No fue un estallido aislado. La bofetada fue la culminación de meses, incluso años, de pequeñas humillaciones en miradas, en frases que se colaban como agujas. Aurora, mi amor, sería mejor que consideraras una residencia, para tu seguridad, por tu bien. Decían, por tu bien, con la tranquilidad de quien tiene en la mano un guión preparado. Eran comentarios que en voz baja sonaban casi caritativos, pero que me empujaban lentamente hacia la periferia de mi propia casa. Juliette siempre fue la que hablaba alto en las reuniones. Tenía una voz que llenaba espacios y una sonrisa que calculaba. Al principio pensé que solo era joven y decidida. Más tarde entendí que esa decisión contenía una raíz diferente, la convicción de que mi dependencia, mi aparente fragilidad, era una llave para lo que ella quería. Ethan, mi hijo, no era un verdugo. Era un hombre cómodo en la inercia, que prefería aceptar soluciones fáciles antes que pelear por dignidad. A veces sus silencios me dolían más que una bofetada. Lo que nadie sabía era que yo no era tan desamparada como aparentaba. Había aprendido a cuidar mis secretos. Después de morir mi marido, fui discreta con lo que me quedaba. No por vanidad, sino por costumbre. Las cuentas pagadas, la función de la casa, el pequeño colchón que me daba tranquilidad. Les dejé creer que vivía con lo justo, que mis horas eran de tejer y de ver programas de los que ahora avergonzaría. No pensé que esconder aquello sería necesario, pero la humildad tiene a veces efectos colaterales.
lo que descubrí fue más que desprecio, era un plan. Un fraccionamiento de afectos que funcionaba también como fraccionamiento de recursos. Julieta empezó a acelerar conversaciones. Ethan y yo podemos ayudarte a gestionar todo, decía. Aparentemente era ayuda. En los hechos, cada gesto venía acompañado por una sutil minería de lo que había acumulado. Las transferencias pequeñas, las promesas de pago para la tranquilidad, las quejas por gastos imprevistos que terminaban en la tarjeta de crédito de ella o en la cuenta de ellos. No fue todo de golpe. Fue en cuotas, como un goteo que desgasta el mármol hasta dejar una huella. Al principio me negué a creerlo. Creí en mi hijo. Creí que Juliet, a pesar de su prontitud, amaba a Ethan de alguna manera que no la volviera insensible. Pero las cifras, cuando las pones juntas, tienen una verdad que las excusas no pueden cubrir. Un día me cansé de excusas y pedí que me mostraran los extractos. Fue difícil mirar esos números con honestidad. Parecía que estaba leyendo la biografía de una traición. Empecé a registrar las palabras como quien toma polaroids de una escena. ¿Quién dijo qué? Fecha, testigos. Guardé mensajes que sugerían prisas, recibos que llevaban el nombre de Juliet en compras que no correspondían a una novia recién casada o que se cargaban como préstamo en la cuenta de mi hijo. Nada de esto era espectacular por separado. Eran piezas diminutas de un rompecabezas que, armado, mostraba la intención. Y yo, que había aprendido a coser y a remendar, me puse a coser pruebas. El primer aliado al que llamé fue Carlos. Lo conocí hace años, cuando tuve que resolver un asunto de herencias. Es un hombre que sabe escuchar sin juzgar y que tiene esa calma del que ha visto peores desastres y ha aprendido que muchos se arreglan con orden, no con furia. Le expliqué sin dramatismos mis sospechas. Él me escuchó, pidió documentos y prometió discreción. No hablamos de juicios ni de demandas en ese momento. Hablamos de confirmar la verdad y de proteger lo que era mío. Joseph, mi vecino y amigo de la vida, fue otro refugio. Joseph tiene 90 años y la memoria de un relojero. Recuerda fechas, guarda detalles. Fue quien presenció la mayoría de las pequeñas escenas que yo no quería recordar por dolor, pero que ahora eran esenciales. Le pedí que escribiera con sus propias palabras lo que había visto en varias ocasiones. La manera en que Juliet miraba los papeles, las visitas que se convertían en inspecciones. Joseph lo hizo sin preguntas ni dramatismos. Su letra temblaba un poco, pero en ella había una dignidad que me conmovió. Lucy, mi sobrina, fue la mano que no se asustó. Tiene 40 años, vive a una cuadra, y es la persona con la que comparto recetas y secretos de familia. Cuando la llamé y le conté la bofetada, su respuesta no fue un consuelo vacío, sino un ofrecimiento. No vas a estar sola en esto. Se convirtió en mi soporte emocional, y cuando las cosas empezaron a tomar forma pública, en alguien que ordenó mis papeles, desinfectó mis correos y me recordó que no tenía por qué cargar con la vergüenza de otros. Amelia no era del círculo íntimo. Era una profesional que llamó Lucy después de una recomendación. Ella es agente inmobiliaria y sin juzgar, revisó títulos, comparó contratos y me dijo con claridad: Aurora, hay cosas que no cuadran. No puedo decir más hasta tener todo sobre la mesa, pero vamos a mirar cada documento. Su frialdad técnica fue un alivio. Hablaba en números y fechas, y los números no mienten. El montaje de la carpeta empezó como una rutina casi litúrgica. Una carpeta marrón, sencilla, sin adornos. Meter papeles en ella era, en cierta forma, decretar que mi vida privada terminaba de ser terreno de chismes y pasaba a ser evidencia. Extracciones de cuentas, correos, mensajes, notas escritas a mano por mí sobre ocasiones en las que Juliet había sugerido que era mejor vender el coche, mudarme a algo más pequeño, confiar en ellos con las llaves de la casa. Cada hoja colocada era un acto de recuperar territorio. Hubo noches en las que me despertaba con el sabor de la bofetada en la boca.
no por el golpe físico, sino por la humillación convertida en mantener la cabeza erguida frente a quienes creía familia. Me preguntaba cómo había permitido que llegaran tan lejos sin dar batalla, pero la verdad es que no siempre es posible ver los hilos cuando te están moviendo desde adentro. A veces la violencia llega en pequeñas dosis hasta que un momento estalla y no hay vuelta atrás. Decidí que la estrategia debía ser clara y sin teatralidades. No quería escándalos por el gusto de escandalizar. No buscaba humillar a nadie en público. Quería recuperar lo que era mío y proteger mi dignidad. Esto no es venganza, es justicia. Esa fue mi consigna interna. Por eso llamé a Carlos y le dije que necesitábamos preparar una acción que frenara las transferencias y que hiciera visible lo que estaba ocurriendo sin que mi nombre se convirtiera en el flanco débil. Mientras tanto, empecé a recolectar testigos. Pedí a Joseph que hablara con conocidos que habían asistido a algunas de las conversaciones incómodas. Lucy contactó a antiguos empleados de la casa que recordaban cuentas y pagos. Amelia sacó copias de documentos que demostraban quién era el titular real de ciertos bienes. Todo eso fue entrando en la carpeta marrón como quien junta piezas para armar un rompecabezas que, tarde o temprano, tendría una forma reconocible. No todo fue cálculo. Hubo lágrimas escondidas frente a la ventana. Hubo tardes en las que me senté a mirar el jardín y pensé en la soledad que viene con la edad. Pensé en mi marido, en sus manos ásperas y en la promesa que habíamos hecho de cuidarnos el uno al otro hasta el final. Esa promesa se volvió una brújula. No podía dejar que la compra de una casa, un salón o una cuenta me borraran la memoria de esa fidelidad. Una tarde, revisando un correo, encontré una anotación en un recibo que me hizo fruncir el ceño. Una transferencia con una referencia que aludía a respaldo, pero que terminaba en una cuenta con el apellido de Juliet. No supe si lloré por sorpresa o por la impotencia. Llamé a Carlos de inmediato. Él me escuchó y luego dijo, con esa voz grave que enmudecía cualquier dramatismo: «Trae todo lo que tengas a mi oficina. No te preocupes por ser minuciosa. Muchas veces las cosas más pequeñas son las que demuestran intención». Fue la primera vez en semanas que sentí que mi enojo no era absurdo. En las semanas siguientes fuimos más metódicos. Yo ya no aceptaba las visitas sin aviso. Pedí que todo lo que fuera dinero pasara por mí o por un tercero en quien confiara. Fue difícil porque implicó enfrentamientos menores, llamadas tensas con Ethan, excusas de Juliet. Ethan se doblegaba con frases que en el pasado podrían haberme ablandado. «Mamá, solo quiero lo mejor para todos», pero esas palabras ya sonaban huecas ante los papeles que jalaban la tela del escenario. Me di cuenta entonces de algo más terrible. Estaban preparando el terreno para declararme incapaz en caso de que alguien se opusiera al plan. No tengo pruebas claras de que lo hablaran en serio, pero sí había señales. Conversaciones con profesionales sugeridas por Juliet, visitas a consultoras de vida, que en la práctica eran reuniones para convencer a otros de que mi autonomía debía ser reducida. Eso fue el punto que me hizo comprender que no solo estaban quitando recursos, estaban intentando expulsarme del centro de mi propia vida. Mi respuesta fue doble: proteger lo material y trazar una narrativa pública que dejara en evidencia la realidad. No quería usar la vergüenza de la bofetada como espectáculo, pero tampoco iba a dejar que una noche de humillación aplastara mi verdad. Empecé a planear, en silencio, una forma de mostrarlo todo sin gritar. Necesitaba tiempo, pruebas y aliados que no se dejaran comprar por la comodidad social. Había momentos en los que sentía una mezcla extraña: rabia fría, tranquilidad calculada, fatiga y una extraña sensación de alivio, como si finalmente alguien hubiese encendido la luz en un cuarto donde yo había caminado a tientas. Registrar fue una cura lenta. Poner los hechos en orden, escuchar a quienes confiaban en mí, dejar que el dolor se transformara en acción. En esa transformación había una especie de libertad que no esperaba. Una noche, mientras doblaba servilletas ya sin brillo,
Lucy me miró con ese gesto que tiene la gente que cree en ti sin pedir nada a cambio y me dijo: «No dejes que te quiten la palabra, tía». Fue un recordatorio sencillo, pero esencial. Quedarme callada habría sido una concesión más. Me puse a pensar en las generaciones que vienen detrás de mí, en las mujeres de mi familia que siempre dieron sin preguntar demasiado. No tenía prisa por dejar que eso continuara. Cuando todo estuvo más o menos atado, los testimonios, los extractos, las fechas, convocamos a Carlos para que hiciera una revisión final. No hablamos de juicios con bombos ni pasta con la prensa. Hablamos de frenar transferencias y de proteger la titularidad. Carlos habló con la seguridad de alguien que no se deja arrullar por el espectáculo. Me dijo que había formas administrativas y formales de paralizar ciertos movimientos, que había que hacer todo con pulcritud para no dar pie a acusaciones absurdas. Su énfasis estuvo siempre en la legalidad y la discreción. Eso me gustó. No quería gladiadores, quería quien supiera ordenar. El peso de la carpeta marrón en mis manos era al mismo tiempo un socorro y una condena. Me preguntaba si, al abrirla en público, no estaría abriendo una herida en la familia que no tendría vueltas atrás. Pero entendí que ya no había marcha atrás, desde el momento en que Juliette había decidido abofetearme y pedir las llaves como si mi voluntad fuera una mercancía. Esa exigencia pública había cruzado una línea, la de la intimidad, la de la dignidad. Aún así, había temor. Temía las repercusiones, miradas en la calle, susurros de algunos parientes, la posibilidad de que mi hijo eligiera quedarse del lado de quien le ofrecía soluciones fáciles. Había noches en las que la soledad no era solamente la ausencia de compañía, sino la resistencia ante quienes esperaban que yo cediera. Resistir implica costar, y sabía que habría un precio emocional, pero la alternativa era vivir en una casa que ya no sería mía en el sentido real. Una vivienda administrada por terceros, un cuerpo doméstico que funcionara sin mi voluntad. Eso no podía aceptarlo. En la mañana en que decidí que iba a volver al salón, no fui con prisa, sino con la calma de quien trae un plan claro. Lucy me ayudó a colocar en la cartera la documentación que el banco consideraba más relevante. Joseph me dio una nota escrita sobre lo que había visto, y Amelia dejó copias de los títulos. Carlos nos acompañaría. Dijo que su presencia bastaría para detener cualquier intento de consumar el despojo sobre la marcha. No habíamos planeado emociones, solo hechos. Salí de mi casa con la carpeta marrón entre las manos. La sostenía como quien lleva un relicario, no por la santidad del objeto, sino porque dentro había la verdad sobre mi vida. El coche estaba frío, el día estaba claro, pero mi pecho no sabía si el aire leve era una promesa o una tregua. Pensé en el salón, en las luces, en las mesas con manteles blancos y flores que ya no tendrían el mismo aroma. Pensé en Ethan, en Juliette, en la posibilidad de que toda la escena se convierta en una noche que no podría borrar. Mientras conducía, repasé mentalmente lo que haría una vez que entrara. No gritaría, pediría la palabra, mostraría lo que hay en la carpeta, permitiría que los hechos hablaran. Tenía 30 minutos, me dije. 30 minutos para volver a ser dueña de mi historia frente a 100 y pico de testigos. 30 minutos para convertir la humillación en denuncia y la violencia en un acto visible que no pudiera ser borrado con excusas sociales. El motor era un murmullo y mi pulso un tambor lento. Por primera vez en meses no sentía vergüenza de lo que pude haber parecido antes, una anciana frágil o una mujer complaciente. Sentía la ligereza de quien entiende que el respeto se gana también con límites, que a veces protegerse significa vencer la culpa que otros quieren imponerte. Cuando doblé la esquina que llevaba al salón, recordé el sonido de la bofetada, el vidrio de mis gafas rompiéndose, y lo vi ahora como un clic, el momento en que el relato cambió de manos. En mi cartera, la carpeta marrón parecía latir con las respuestas que faltaban. No llevaba armas, llevaba papeles. No pedía venganza, reclamaba un sitio.
y mientras el salón se acercaba, pensé en aquello que me había dicho Joseph días atrás. No es solo por vos, Aurora. Es para que nadie más tenga que pasar por esto. Fue una frase que me dio cierto peso en la lengua, una responsabilidad que preferí asumir. No quería convertirme en la heroína dramática de nadie. Quería ser el testimonio de que la edad no es excusa para robarte la voz. Al detener el coche frente al salón, respiré una vez más. El timbre de la entrada sonó con aquel eco de ceremonias y compromisos. La puerta giró. Afuera, la gente conversaba entre copas y risas. Dentro, la noche me esperaba con el recuerdo reciente de la bofetada. Ajusté mi abrigo, repasé la solapa donde guardaba una nota con las cosas que debía decir y me dispuse a entrar. Fue en ese segundo, antes de cruzar el umbral, que entendí que no habría vuelta atrás. O me dejaban en la sombra, o ponía luz sobre todo. La carpeta en mi mano era la frontera entre ambos mundos. Entré al salón con la carpeta pegada al costado del cuerpo como quien porta un niño dormido. No crucé la mirada con nadie. Fui hacia la mesa principal, donde la luz parecía más intensa y por eso más culpable. Vi a Juliet conversar con alguien y reír con esa voz suya que llenaba todo. Ethan estaba al final de la mesa, con la corbata algo torcida y la frente húmeda. No hice más acto que colocar la carpeta sobre la mesa y pedir la palabra. La frase salió sin estridencias, solo con la autoridad que trae la calma después de decidir. Hubo un murmullo, como si los platos contuvieran palabras que empezaban a filtrarse. Juliet me miró con esa mezcla de asombro y fastidio de quien cree que todo acto público le pertenece. Ethan alzó la mirada, y por un segundo vi en su cara la misma duda que había visto tantas veces. No sabía si ponerse de mi lado o del suyo. La sala contuvo el aire. Yo ya no necesitaba que me compadecieran, necesitaba que miraran la verdad. Dije 3 líneas y pedí permiso para mostrar documentos. Pedí que el gerente del salón, el señor Martínez, confirmara si estaba dispuesto a tomar nota de lo que iba a exponer. Martínez, hombre de manos grandes y gesto práctico, me devolvió la mirada y asintió. No hubo teatralidad en su gesto. Era la autorización que esperaba. Un adulto que entendía que cuando los papeles hablan, el ruido disminuye. Abrí la carpeta con el cuidado de quien despliega un libro sagrado y saqué los papeles. Los coloqué como si distribuyera piezas sobre un tablero. Extractos, recibos, notas, hojas con fechas y nombres. Pedí a Carlos que explicara con su voz grave qué significaban aquellas cifras que aparentemente nadie había querido ver en conjunto. Carlos no era hombre de escenografías. Tomó un documento y lo leyó en voz alta, con la precisión de quien traduce números a sentido. Dijo, sin jactancia, que durante 36 meses se habían registrado transferencias regulares que, sumadas, representaban una porción significativa de mis recursos, que algunas de ellas iban a cuentas con el apellido de Juliet, que una garantía que había asegurado el pago del salón había sido solicitada y anulada sin mi conocimiento. No pronunció cifras deslumbrantes para el aplauso. Soltó los hechos como quien coloca ladrillos uno a uno hasta que ya no hay que sostener. Cuando dijo que la garantía del salón se había cancelado, vi el gesto del gerente Martínez. Su rostro, que hasta entonces era un volumen indiferente, se tensó. No por moralismo heroico, sino porque su negocio tenía ahora una ecuación que no cuadraba. Servicios comprometidos frente a una garantía que había desaparecido. Miró a Juliet como si buscara una explicación que la joven nuera no tenía preparada para dar. Juliet intentó interrumpir y Ethan, como siempre, estuvo a medio camino. «Mamá, esto es una exageración», dijo él, poco convincente. Su voz no halló el compás de autoridad cuando lo necesitó. Sonó más a pedido que a defensa. Ella, con una mezcla de rabia y pánico, negó lo que estaba en los papeles. Intentó que la conversación fuera sobre respeto, sobre su coraje al preocuparse por mí.
Palabras que antes habrían tenido el poder de opacar mis reclamos, ahora rebotaban contra la solidez de los documentos y el silencio de quienes, de a poco, comenzaban a ordenar sus pensamientos. Carlos, con paciencia, siguió mostrando las fechas y las referencias. Compras, préstamos, cargos que, al alinearlos, formaban una historia que no podía ser borrada por un gesto exaltado. No dije nada, dejé que las hojas hablaran. Una parte de mí quería sacar las gafas rotas y exhibirlas como prueba del daño físico. Otra parte sabía que eso habría sido espectáculo. Me bastaba que no se pudiera negar lo económico. Lo que se había hecho a mi patrimonio era tan real como el sonido seco de la bofetada. La decapitación cambió a medida que los invitados comprendían que aquello no era una pelea de pareja ni un agravio aislado. Era una exposición de actos que afectaban a todos los que, por cercanía o por amistad, estaban compartiendo esa noche. Algunas personas se llevaron las manos al corazón. Otras, más pragmáticas, empezaron a hablar en voz baja, a intercambiar miradas que no necesitaban traducción. En el momento en que Carlos anunció que se había solicitado la anulación de una garantía, el gerente Martínez actuó con la sencillez de quien gobierna negocios, no dramas. Pidió a sus colaboradores que congelaran las gestiones relacionadas con el contrato de pago que aparecía en los papeles. No era una medida judicial. Era una decisión comercial inmediata. No asumir riesgos cuando hay evidencias de irregularidad. Esa suspensión fue, en primer lugar, el alivio de alguien que sabía que el daño podía crecer si se dejaba correr. La reacción de Juliet fue de incredulidad y furia. Empezó a hablar más alto, a señalar con el dedo como si así pudiera desviar la atención. Les dijo a los presentes que yo exageraba, que buscaba humillarla, que mi conducta era propia de alguien desquiciado por la edad. Intentó apelar a la vergüenza social, a la tradición de no hacer escándalo en una boda, pero ya no había quien comprara ese guión. La evidencia tenía una gravedad que la faramalla no podía disolver. Ethan, visiblemente desorientado, se levantó y trató de sostener una posición que lo dejara a salvo de ambos bandos. Dijo que era un malentendido, que había una explicación, que todo podía arreglarse si nos sentábamos. Sus palabras sonaron a retardo. Frente a la lectura pública de documentos, cualquier promesa de sentarnos se convertía en un parche que denegaba la contundencia de lo ya mostrado. Mi decisión no era un arrebato. Había sido preparada con cuidado. No buscaba escarnios, buscaba verdad. En ese ambiente se creó una onda que se expandió más allá de la sala. Alguien, con más decisión que prudencia, grabó partes de la escena con su teléfono. No lo noté al principio. La atención de todos estaba centrada en los papeles, no en las cámaras. Cuando me percaté, no sentí pánico. Sentí más bien la comprensión de que la verdad, ahora que estaba en la luz, tenía más fuerza que la prepotencia. Juliet intentó lanzar un ataque personal. ¿Y por qué tanto secreto? ¿Por qué no confiaste? Preguntó con esa mezcla de superioridad moral y acusación que tantas veces usan los que tienen algo que ocultar. Respondí con una frase corta. Confié en mi hijo, no en el derecho de alguien a decidir por mí. No fue una condena a Ethan, fue una constatación. El silencio posterior no fue de victoria. Fue la mordaza temporal de quienes entendían la complejidad de amar y fallar. La lectura continuó con más detalles. Pagos que habían sido justificados como anticipos, retiradas que se habían hecho con apelativos de emergencia. Carlos, con la neutralidad de quien viste hechos con palabras, explicó que la suma acumulada en aquellos años era incompatible con los supuestos gastos menores que se les había dicho a amigos y familiares. No aludí a cifras exactas delante de todos. La intención no era exponer el dinero como trofeo, sino mostrar la manera en que la confianza se había convertido en acceso. Lo que siguió en la secuencia del salón fue el desplome de la narración que tanto esfuerzo habían construido Juliet y su entorno. Ella perdió la compostura, y eso la hizo menos creíble.
Ethan retrocedió y, por primera vez, vi en sus ojos el peso de lo que había permitido. Algunos invitados se apartaron, otros evitaron mirarnos. Lo que quedaba era la evidencia y la decisión de una mujer que ya no cedería su voz. Martínez, tomando un rol que nada tenía de heroico, anunció que el salón desistía de la celebración aquella noche. No fue una medida pensada para escarmentar. Fue un gesto de sentido común. No se podía continuar un evento que implicaba controversia con documentos y dudas sobre la garantía. Invitó a los asistentes a retirarse y ofreció la posibilidad de reagendar para quienes lo desearan en otro contexto. No fue una derrota. Fue la ganancia de devolver la responsabilidad a quien debía asumirla. Cuando la gente empezó a levantarse, algunas personas se me acercaron en voz baja, preguntándome si estaba bien, pidiéndome explicaciones que no necesitaba dar. Joseph, con su traje sencillo, me sostuvo la mano. Lucy ya había aparecido a mi lado, con los ojos encendidos, preparada para lo que siguiera. Sentí la proximidad de mis aliados como una red que amortiguaba la caída que había sido la bofetada. Salí del salón esa noche sin drama, con la carpeta aún en mi mano. No fue una salida triunfal, fue una retirada ordenada. Sabía que lo que había provocado no iba a desaparecer por la simple incomodidad de algunos. Había encendido una luz que se quedaría encendida. Esa noche en el coche, no recordé la bofetada como la primera imagen. Recordé la cara de Ethan y la pregunta que quedó flotando para él. ¿Hasta cuándo vas a permitir que alguien decida por tu madre? Los días siguientes fueron una marea. La grabación que había circulado, tomada por un invitado, empezó a moverse por redes y mensajes. No busqué viralidad, nunca la quise. Pero la narración, ahora pública, encontró oídos y ojos que no eran mi familia. Hubo quienes escribieron palabras de apoyo. Hubo otros que juzgaron sin conocer los papeles. Era inevitable. La exposición trae consigo miradas diversas. Yo me concentré en lo que tenía que hacer, asegurar lo que era mío y proteger a mi hijo de decisiones que lo habían hecho cómplice sin intención. Hubo llamadas de personas que conocía. Algunas querían aconsejar con soluciones simplistas, otras ofrecían compañía. Llegaron también llamadas más peligrosas, ofrecimientos de ayuda que olían a interés, intentos por comprar silencio o por recomponer lo que habían tenido. Lo dejé claro. No aceptaría arreglos que implicaran renunciar a mi dignidad. Mi posición era no negociable. No vendería mi voz por paz aparente. Carlos y yo trabajamos a paso fijo. No desgranamos tácticas en público. No era prudente. Solo puedo decir que pedimos la revisión de cuentas, la intervención de instituciones formales que pueden impedir movimientos repentinos y, sobre todo, nos aseguramos de que mis documentos estuvieran en orden. Eso bastó para que varias de las transferencias se detuvieran y para que algunas de las acciones de Juliette y Ethan perdieran fuerza. No declaré nunca a la cámara de prensa los nombres de los procesos. No doy recetas. Mi intención era recuperar lo mío, no convertir mi caso en tutorial. Los intentos por desacreditarme vinieron en forma de notas de prensa anónimas, de comentarios en redes que buscaban hacerme ver como una anciana caprichosa. Resistí. Hubo, sin embargo, una mañana en la que encontré en mi buzón una carta, no un papel anónimo, sino una nota de alguien que decía conocer mi historia y agradecía que la hubiera contado. Vale decir, la exposición no solo trajo ruido, trajo también compañía y palabras de quienes habían pasado por situaciones similares. En el tramo que siguió, la familia cambió de contornos. Ethan, que se había movido a la inercia durante años, tuvo que tomar decisiones que le marcaron la vida. No diré que fue fácil para él. Nada fue fácil. Nos distanciamos de maneras que se notan en los silencios de las llamadas y en las fiestas que ya no compartimos. No hubo grandes escenas de reclamos. Hubo la constatación amarga de que ciertas heridas no sanan con disculpas improvisadas. Para mí, eso fue un precio que prefería pagar a seguir, permitiendo que se hiciera mella
en aquello que me define, mi autonomía. Juliet sufrió consecuencias sociales que no me pertenecen juzgar, pero no puedo negar que la exposición de sus acciones tuvo repercusiones, círculos que la comenzaron a evitar, propuestas profesionales que se enfriaron. No celebré su caída. Nunca fue mi propósito aplastar a nadie. Lo que pedí, y seguiré pidiendo, es responsabilidad por los actos. Eso incluye que quienes ocupan un lugar de cuidado y confianza actúen con ética. Cuando no lo hacen, alguien debe tomar la palabra. Llegaron días de comparecencias y de audiencias formales. No voy a entrar en tecnicismos. Lo único que puedo decir es que se presentaron los documentos y que los intentos de presentar mi supuesta falta de capacidad se vieron debilitados por la claridad de la evidencia y por testigos que, con honestidad, relataron lo que habían visto. Eso no hace que el proceso sea placentero. Hace que la justicia, aunque lenta, empiece a funcionar. Hubo momentos de angustia, claro. Noches en vela, llamadas de abogados que querían detalles, la presión de los titulares que buscaban sensacionalismo. Aprendí a mantener el curso sin dejar que el sentimiento urgente me arruinara el juicio. La prensa tocó a mi puerta. Catherine Díaz fue la encargada de la primera gran entrevista televisiva. No buscaba titulares fríos, venía con preguntas que parecían hechas para entender, no para hurgar. Nos sentamos en una sala pequeña y hablamos. No me pedía venganza, me preguntó por señales, por alertas, por cómo no repetir el patrón. Le conté, con la calma que ahora me rodeaba, que la bofetada fue el detonante, pero que la historia tenía raíces más profundas. La condescendencia, las vagas sugerencias disfrazadas de ayuda, la costumbre de hablar para reemplazar la escucha. La entrevista tuvo impacto, no porque fuera una escena dramática, sino porque tocó un nervio colectivo, el de muchos adultos que habían sentido cómo su familia, por comodidad o por interés, iba ocupando espacios que no les correspondían. Después de esa aparición, llegaron mensajes de personas que decían haber vivido algo parecido y no haber sabido qué hacer. Fue la confirmación de que mi decisión de hablar no fue una vanidad, sino un servicio. Con el tiempo, decidí que aquello que había vivido podía transformarse en algo más que un episodio. Podía ser un aviso, una herramienta, un refugio para quienes no tienen voz. Así nació la idea de la fundación. No lo hice por gloria, lo hice por necesidad. Quería un lugar donde se enseñara a reconocer señales sin sermonear, un espacio de acompañamiento donde el anciano no fuese visto como carga, sino como persona con derechos y dignidad. Hablé con Lucy, con Joseph, con Amelia. Carlos me ofreció ayuda en la organización administrativa. Y así, con miedo y muchas ganas, comenzamos. La fundación no fue un acto espectacular. Fue un trabajo de mesa, de llamadas, de reuniones en cafés, de convencer a gente de poca palabra. Organizamos charlas pequeñas en centros comunitarios, con abogados que aceptaron dar orientaciones generales sin convertirlas en instrucciones, y con psicólogos que hablaron de los efectos de la manipulación emocional. No pedimos milagros, pedimos herramientas. Un compañero de mesa solía decir, no podemos arreglarlo todo, pero podemos enseñar a no seguir rompiendo lo mismo. Esa frase terminó siendo parte de nuestro lema. Empecé a visitar hogares, a escuchar historias que, por su parecido con la mía, me dolían y me fortalecían a la vez. Algunas personas no querían hablar en público, otras sí. Tomamos testimonios, no para exhibir, sino para construir una memoria colectiva de señales. Hicimos talleres para nietos, para amigos, para vecinos. Pequeñas acciones que pueden generar redes de atención sin convertir la privacidad en espectáculo. La fundación creció de a poco. Tuvimos buenas voluntades y resistencias. No todo fue abundancia de recursos. Hubo noches en que conté las monedas y pensé en desistir. Pero cada vez que recibíamos una carta de agradecimiento de alguien a quien ayudamos a recuperar su nombre en una cuenta o a entender que no era culpable por cuidar de sí mismo, entendía que lo que hacía tenía sentido.
La vida me enseñó que no es la magnitud de la acción, sino su coherencia, lo que la vuelve poderosa. Llegó también una etapa en la que escribí un libro. No fue una autobiografía sensacionalista, fue una recopilación de lecciones. Cómo reconocer microagresiones, cómo documentar lo que duele, cómo pedir apoyo sin perder la dignidad. Escribí con la misma voz que usé aquella noche en la sala. Sin teatralidad, con pausas, con la certeza de que la verdad, bien contada, puede ser compañía para quien la necesita. No buscaba vender ejemplares. Quería dejar constancia de que no estamos solos. El vínculo con Ethan siguió siendo frágil. No hubo una escena de reconciliación dramática inscrita en la historia que cuento. Hubo, sí, momentos de conversación medidos, tardes en las que nos veíamos a la distancia y hablábamos de pequeños asuntos domésticos. No puedo prometer que la herida desapareció. No puedo forzar una reparación que debe nacer de su propio reconocimiento. Lo que hice fue establecer límites, proteger mi casa, mi cuenta, mi palabra. Esos límites me costaron amor algunas veces. En otras ocasiones me devolvieron respeto. La libertad tiene ese precio. Con el paso del tiempo, la historia dejó de ser exclusivamente mía. Otras personas empezaron a acercarse, a participar, a contar. Joseph, que ya cumplía años, asistía a las reuniones con su cuadernito y anotaba lo que veía. Lucy se convirtió en directora ejecutiva de la fundación por su agilidad para organizar y por la paciencia que desplegó. Carlos seguía siendo mi confidente y asesor. No era su perfil de gloria, pero su nombre aparecía cuando hacía falta una voz adulta que pusiera orden. La viralización no fue eterna. Como todo en las redes tuvo su ciclo, pero dejó una semilla. En las semanas posteriores, varias llamadas de personas mayores pedían asesoría y compañía. Eso me enseñó que la exposición, cuando se hace con el propósito de señalar y no de destruir, puede ser un catalizador. No digo que la luz pública sea la única vía. Digo que en mi caso fue un medio que potenció las demás acciones. Hubo consecuencias administrativas para Juliet y Ethan. No voy a relatar sentencias ni castigos. La justicia tiene su cauce. Lo que sí puedo decir es que algunos contratos que dependían de la confianza se resquebrajaron, que ciertas puertas se cerraron y que eso, aunque duro, también fue una forma de responsabilidad por lo actuado. Mi papel no fue el de juez. Mi papel fue exponer lo que era cierto y no permitir que la dignidad fuera moneda de cambio. En lo personal, mi salud se estabilizó. Cortar relaciones que dañan no es sencillo, es un duelo. Me cuidé con el mismo rigor con que había protegido mis papeles, comiendo, saliendo al sol, haciendo ejercicios leves, visitando al médico cuando era necesario. No prometo ímpetu juvenil, prometo presencia. Encontré en la actividad de la fundación un sentido que mitigó la sensación de pérdida. Cuando doy una charla y veo a alguien alzando la cabeza, entiendo que no se trata solamente de lo que perdí, sino de lo que puedo dar. 6 meses después de la bofetada, hicimos un evento pequeño para presentar oficialmente la fundación. No fue una celebración de mi dolor. Fue un encuentro para quienes habían perdido la voz y querían recuperarla. Invitamos a personas que habían pasado por situaciones análogas, a profesionales y a vecinos. Fue un día de lágrimas y palabras, pero también de compromisos. No más humillaciones, más redes de apoyo, la creación de una línea de acompañamiento general. No di discursos grandilocuentes. Conté mi historia y escuché a otros. Y esa escucha fue la que soldó la idea de que la dignidad es un bien comunitario. Con los años, mi vida cambió su ritmo. No por la ausencia de conflictos, sino porque aprendí a trazar límites claros. Mi casa siguió siendo mía, con mis muebles, mi cocina y mis flores. Aprendí a delegar en quienes sabía que no buscarían beneficiarse a costa mía. Lucy y Joseph fueron y son mi familia elegida. Carlos sigue siendo ese faro. Cuando la incertidumbre asoma,
Su voz me recuerda la templanza. A quienes me preguntan si volverían a hablar si supieran lo que vendría después, respondo con verdad: sí. No por vanidad ni por exposición, sino porque creo que una vida discreta no debe convertirse en invisibilidad. Allí donde alguien quiere convertir el cuidado en control, la palabra es necesaria. No digo que sea fácil, digo que es justo. Aún ahora, en mis días de jardín, imagino que la bofetada fue, en su terrible instantaneidad, un corte que dejó a la luz lo que estaba podrido. No celebro el daño recibido, lo padecí y lo sigo sintiendo en pequeños recuerdos, pero sí agradezco la claridad que me dio. La claridad de ver que mis límites eran míos y que defenderlos puede abrir puertas para otros. En ocasiones, me detengo en el balcón y miro las calles donde viví tantos momentos. Veo a gente que pasa y no entiendo sus historias, y a la vez siento la cercanía de aquellos que saben. Me escriben cartas y me invitan a hablar en lugares que antes creía lejanos. Ya no tengo la prisa de la venganza. Tengo la urgencia serena de quienes entienden que la justicia es más que castigo. Es reparación, es cuidado, es transformar el dolor en algo útil. Si me preguntas qué aprendí de todo esto, diría que hay 3 lecciones simples. La primera, que la dignidad no se negocia. La segunda, que la evidencia, por pequeña que parezca, puede desarmar las más sofisticadas narrativas de manipulación. La tercera, que el acompañamiento cambia destinos. No son lecciones de sabiduría grandilocuente, son las cosas prácticas que sostienen la vida cuando la familia tiembla y el mundo mira con curiosidad. A veces me pregunto por qué, pese a tantos avisos, tantas personas mayores siguen en situaciones que violan su autonomía. No tengo respuestas universales, pero sí creo en algo, que la sociedad envejece mejor cuando sostiene redes de apoyo, cuando no romantiza la obediencia y cuando no convierte la pobreza de apariencia en argumento para el despojo. Por eso mi fundación trabaja en educación, en acompañamiento y en visibilizar historias sin convertirlas en circo. En los encuentros con otros ancianos, escuché historias que me rasgaron el pecho. Historias de silencios, de profesionales que aconsejaron cosas sin preguntar, de amigos que se fueron. Cada testimonio fue una reprimenda a la indiferencia, y cada vez que una persona recobró el control sobre su cuenta o la llave de su casa, supe que la palabra pública que di aquella noche valió la pena. Hoy, cuando recibo cartas de agradecimiento o invitaciones para hablar, me siento agradecida. No por la fama, por el hecho de que mi experiencia pudo servir para que alguien más no sea obligado a callar. Mi voz quedó marcada, sí, por la bofetada, pero ahora suena diferente, no por el golpe, sino por la coherencia de quien eligió no ser reducida al papel de objeto. Cada vez que paso frente al salón donde ocurrió todo, tomo un respiro y sigo. No cultivo rencores. No me interesa vivir con ellos. Lo que sí cultivo son límites, afectos elegidos y la certeza de que la autonomía es algo por lo que vale la pena pelear. He aprendido a decir no sin sentirme culpable y a decir sí cuando la ayuda viene con respeto. Sé que algunos de ustedes miran esta historia y piensan en sus propios padres, abuelos o incluso en ustedes mismos. Mi mensaje no es de juicio, sino de alerta. Estar atentos, acompañar y no normalizar ese tipo de humillaciones que se camuflan de preocupación. Aprender a documentar, a pedir ayuda y a confiar en aliados honestos puede marcar la diferencia. Pero no confundan mi relato con un instructivo legal. Cada situación es única y necesita ser abordada con prudencia. La Fundación tiene hoy pequeños logros, talleres, una red de voluntarios, algunas asesorías generales y, sobre todo, la convicción de que nadie debe perder su casa por el silencio ajeno. No hacemos milagros, acompañamos, y en ese acompañamiento a veces, el abrazo de una persona que escuchó tu historia y dijo, no estás sola, tiene más poder que cientos de palabras legales. Eso lo aprendí de Joseph, que siempre decía las cosas con pocas palabras, pero con mucha verdad. Mi vida, con todo lo vivido, se asentó en una nueva normalidad.
Tengo días de melancolía, por supuesto. Recordar duele. Pero tengo también la sensación del deber cumplido. No permití que me robaran la voz ni la casa, y transformé ese acto de defensa en algo que puede servir a otros. Para mí, esa es la victoria. No la caída de quienes me dañaron, sino que la verdad que sostuve se convirtiera en luz para más personas. Hoy escribo estas palabras y me acerco al final de este relato no para cerrar una herida, sino para dejar testimonio. La bofetada y la exigencia de las llaves fueron, en su violencia, el punto de inflexión que me obligó a tomar medidas. No las elegí por odio ni por deseo de revancha. Las elegí por la necesidad de ser dueña de mi vida. Y por eso, cuando me preguntan si volvería a hacerlo, respondo que sí. Volvería a poner mi dignidad en primer lugar, aunque eso tuviera costo, porque el precio de la sumisión es demasiado alto. Si esta historia toca algo en ti, si conoces a alguien que necesita escuchar sobre abuso en la familia, sobre límites o sobre cómo acompañar a personas mayores, busca en la descripción de este video recursos y organizaciones que pueden ayudar. Suscríbete para escuchar más historias que muestran cómo el coraje, la evidencia y la solidaridad pueden transformar vidas. Gracias por escucharme.